Hola, soy Isabel Salgado, profesora de yoga y pilates de las Escuelas Municipales Deportivas de La Coruña, y hoy os traigo un entrenamiento de pilates para trabajar el core, ¿vale? Es la continuación del vídeo que os he pasado ayer y para que lo continuéis, ¿vale? Desde la parte de atrás de la colchoneta, colocados, con las plantas de los pies debajo de las caderas, la espalda bien alineada, mirad al frente, empecemos. Inhalamos, las costillas se separan, meto ombligo, suelto cabeza, brazos, tronco, abandono. Eso es, si queréis podéis estirar las piernas, pero siempre controlando que la zona lumbar no se descifre, ¿vale? Despacito podemos ir avanzando hasta ir a la plancha, eso es, y aquí marcamos una plancha alta. Volvemos otra vez, caminando con las manos hacia los pies, soltamos la cabeza, nos quedamos aquí abajo, inhalamos, apretamos el ombligo, metemos ombligo, exhalo y voy hacia la plancha. Bien, desde aquí ya marcando la plancha alta, mantenemos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿vale? Apoyo las rodillas, estiro un poquito, me siento sobre los talones, alargo, abro el pecho y voy otra vez a la posición de 4 apoyos, marco en la alineación hombro-muñeca, rodilla-cadera. Bien, desde aquí vamos a entrar en la plancha alta. Estiro pierna derecha, estiro pierna izquierda, mirada al centro de las manos. Vale, y desde aquí voy a empujar el suelo con las palmas de las manos, llevando el peso hacia los talones. Vuelvo a la plancha, alargo, mirada hacia el centro de las manos. Y exhalando, a los talones hacia abajo, el peso hacia los talones, la coronilla hacia el suelo. Vuelvo, largo, inhalo, mantengo, exhalo. Peso hacia los talones, una más. Mirada hacia el centro de las manos, empujo, meto bien el ombligo para proteger la columna lumbar, exhalo. Talones hacia el suelo, peso hacia los talones, coronilla hacia el suelo. Vale, desde aquí, poquito a poco, vamos a ir apoyando rodillas, descansamos las muñecas, las aflojamos, también descansamos los hombros. Despacito vamos subiendo y nos preparamos para la siguiente. Entramos en plancha, desde los 4 apoyos, desde cuadrupedia, marcamos, alargamos el tronco, protegemos la columna, estiro pierna derecha, estiro pierna izquierda, inhalo, exhalo, alargo el tronco y ya voy. Pierna derecha, elevo pierna derecha, inhalo, exhalo, apoyo. Pierna izquierda, elevo pierna izquierda, inhalo, exhalo, apoyo. Inhalo derecha, exhalo, apoyo, 2 con la izquierda, vamos, 3, inhalo, exhalo, 3 con la izquierda, 4 con la izquierda y apoyo, descanso las muñecas, descanso los hombros, aflojo, ¿vale? Ya desde aquí vamos a estirar un poquito también la espalda. Bien, vamos a ir ahora, elevamos la pierna, vamos a elevar el brazo, ¿vale? Concentrados, inhalamos, apretar bien, elevo brazo derecho, inhalo, aprieto, brazo izquierdo, inhalo, aprieto, derecho, inhalo, aprieto, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, ¿vale? Descanso, aflojo las muñecas. Bien, abro el pecho, ¿vale? Desde aquí ahora pasaríamos a las planchas laterales. Podemos hacerlo desde aquí, desde la plancha alta, girando,
desde nuestra cadera, brazo y pierna arriba y sosteniendo, apoyo a plancha, giro, brazo y pierna arriba. Fijaros que la alineación de la muñeca a hombro esté bien colocada y apoyo, ¿vale? Podemos hacer desde aquí. Si vemos que así es un poco intenso, lo que podemos hacer es nos colocamos de lado, revisamos hombro, muñeca, piernas estiradas, caderas en línea, pero flexionamos la pierna abajo. Entonces desde aquí levantamos cadera, levantamos brazo y ya estamos en la plancha. Por el otro lado igual. Desde aquí flexiono la pierna abajo, alineación arriba y estamos en la plancha lateral con la pierna de arriba apoyada, estirada y apoyada. Vale, en este nivel también podríamos subir con la pierna estirada, pero yo voy a ir con el nivel un poquito más avanzado, piernas estiradas, plancha arriba, revisamos muñeca a hombro, piernas estiradas, ahí estamos en la plancha alta, lateral, cervicales en línea, vale, apoyo, y de este lado también puedo hacer lo mismo, pero elevando la pierna de arriba, la pierna de arriba bien estiradita, pensando siempre en alargar la columna con las cervicales. Y vámonos a ir al otro lado. Empezamos del otro lado, brazo bien colocado, muñeca, hombro, piernas estiradas, el otro brazo en línea. Bien, desde aquí mantenemos un poquito. También, si eso es muy complicado mantener pierna sobre pierna, lo que podemos hacer es atrasar un poquito la pierna de arriba, ¿vale? Y si no, la mantenéis ahí. Vamos a ir sacando ya la pierna de arriba, elevándola. Vale, apoyo rodillas, me siento sobre los talones, aflojo las muñecas. Vale, ya estamos, hemos completado la serie de planchas. Ahora nos vamos a tumbar, apoyamos antebrazos, despacito, si hace falta cogemos la cabeza para colocarla. Revisamos que la espalda esté bien pegadita a la colchoneta. Bien, plantas de los pies apoyadas, mirada hacia las rodillas para que se alarguen las cervicales. Estiro la pierna derecha estirada hacia el techo. Voy a inhalar llevando la pierna estirada hacia adelante. Exhalo, círculo desde la cadera. 1, vamos a hacer 8 repeticiones con la pierna hacia un lado y 8 repeticiones con la misma pierna hacia el otro. Bien, ahora abro, recojo por el centro. 1, abro, recojo por el centro. 2, abro, 3. Clavo bien el ombligo en la colchoneta, justo, cinturón, pélvico, mirada hacia la rodilla, una más, vale, apoyo, mirada hacia las rodillas y cambio, estiro pierna izquierda, eso es, pierna izquierda estirada, vamos hacia adelante, inhalamos, círculo, 1, 2, 3, notamos cómo la cabeza del fémur está tocando la esterilla de la colchoneta y cómo desde el talón vamos notando ese círculo, ¿vale? Mirada hacia adelante siempre y cambiamos ahora el círculo hacia el otro lado, vuelvo por el centro, abro, eso es, inhalo por el centro, exhalo y abro. Inhalo por el centro, exhalo y abro. Siempre clavando bien ese ombligo, sosteniendo ese cinturón pélvico bien controlado. Y despacito ya vamos a apoyar, mirada hacia las rodillas. Inhalamos, exhalando,
juntamos las dos rodillas se extienden, la espalda nos queda bien pegadita, traemos rodillas al pecho, tiramos un poquito de esas rodillas y ya vamos con las plantas de los pies empujando el pecho. Para este ejercicio quiero que coloquéis debajo de los glúteos las manos para proteger la columna. Vamos a bajar en 3 pasos, inhalando en 1, 2, 3, exhalando en 1, ¿vale? 1, 2, 3, exhalo, aprieto en 1, 1, 2, 3, exhalando, aprieto en 1. Potencia abdominal, nunca tiramos de la columna, ni de los hombros, ni de las cervicales. Fuerza desde el abdomen. Como os decía ayer, desde aquí sale la fuerza a todas las extremidades. Bajamos, ahora tiene que salir la fuerza hacia las piernas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Si vemos que ya tenemos mucha potencia abdominal, lo que podemos hacer es quitar las manos e ir bajando, trabajando con toda la musculatura para proteger. Pero no es necesario forzar. Aflojamos un poquito, llevando las manos a las rodillas, flexiono codos, estiro codos. Vale, siguiente ejercicio. Vamos a juntar las piernas, repetimos, con las manos debajo, protegiendo, espalda bien pegadita. Dejamos que las piernas caigan hacia un lado, vuelvo al centro, que caigan hacia el otro. Hacia un lado y un poquito hacia adelante, al centro, hacia el otro. Inhalo al bajar, exhalo al subir. Inhalo al bajar, exhalo al subir. La columna siempre pegada, protegida contra el suelo, contra la colchoneta. Inhalo al bajar, exhalo al subir. Inhalo al bajar, exhalo al subir y aflojo. Manos a las rodillas, flexiono codos, estiro codos. Vale, siguiente. Vamos a dibujar con las dos piernas juntas un círculo, que no sea demasiado grande para no perder el control. Vamos poquito a poco, ¿vale? Despacito y con control. Inhalando al bajar, exhalando al subir. Inhalando al bajar, exhalando al subir. Y cambio, voy hacia el otro lado. Inhalo, mirada hacia las rodillas. Protegemos también las cervicales. Fuertes esas cervicales. Inhalo al bajar, exhalo al subir, una más. Inhalo al bajar, exhalo y subo. Bien. Aflojo. Vale. Vamos a dibujar círculos con las dos piernas. Primero hacia adentro. Círculo desde la cadera, ¿vale? Hacia adentro. Y hacia afuera. Venga, uno más. Vale, aflojo. Perfecto. Bien, vamos a apoyar plantas de los pies. Mirada hacia las rodillas. Inhalo, exhalo, tiro un poquito de los dedos de las manos hacia los talones. Voy despegando vértebra a vértebra. Inhalo arriba. Separo costillas. Aprieto suelo pélvico, meto ombligo. Cierro costillas. Los dos cinturones activos. Escápulas conectadas. Vamos a echar la pierna derecha y bajo. Inhalando, sube, exhalando. 1, 2, 3, 4. Vale, mantenemos la pelvis arriba, ajustamos bien. Vamos con la otra, pierna estirada hacia arriba. Inhalo bajando, exhalo subiendo. 1, 2, 3 y 4. Vale, apoyamos y también vamos a apoyar vértebra a vértebra. Lentamente, que no bajen en bloque. Tenemos las rodillas hacia el pecho. Tiramos de las rodillas. Mirad hacia las rodillas y llevamos la frente hacia ellas. Bien, desde ahí puedo ir bajando despacito o cogemos la cabeza para apoyarla y protegerla. Cogemos las rodillas por detrás y rodamos. Bien, vamos a ir ahora con la posición de la sirena. Pierna derecha adelante, pierna izquierda atrás, espalda bien estirada. Y vamos a estirar un poquito el lado derecho. Flexión lateral, mantengo ahí.
¿vale? Cambio, pierna izquierda adelante, derecha atrás, mantengo. Respiración pilates, intento alargar bien ese costado. Bien. Y desde aquí cerramos ya el trabajo de core. El próximo día ya nos vemos con otro trabajo diferente. Que tengáis muy buen día y gracias por estar siempre ahí.